Y llegó el momento de conectar ya con Pilar Solana desde Alma Psicología, un día más, una semana más. Buenos días, Pilar. Buenos días. Y hoy vamos a hablar de parejas. Vamos a hablar de parejas. Mola. Mola hablar de parejas. Te gusta, ¿eh? Qué complicadas son las parejas. Mucho más de lo que creemos. No. Sí. Lo vivimos. Lo vivimos, ¿verdad? Y eso que yo siempre digo lo mismo, yo no me puedo quejar. Pero cuando te pones a hablar con gente y te empiezan a contar cosas, dices, madre mía. Sí, es verdad. ¿Sabes lo que pasa? Que muchas veces no sabemos realmente cuáles son, digamos, esos pilares básicos, ¿no? Siempre se habla de la comunicación en pareja y me parece básico, esencial y primordial, ¿de acuerdo? Pero hay otros dos que también son importantes. Entonces, a mí me gustaría hablar un poco de un esquema, ¿no? Un esquema que yo tengo en mente y me gustaría transmitir. Y es el que yo suelo contar en consulta. Cuando una pareja viene con problemas, hacemos la evaluación, etcétera, y vemos que, claro, por supuesto, a nivel individual, cada uno de nosotros, ¿no?, de los dos miembros de la pareja, contribuimos de forma positiva o de forma negativa a ese equipo que formamos como pareja, ¿no? Una cosa antes de que continúes. Estadísticamente, ¿cuál es el problema que más veces te encuentras en consulta con una pareja? Comunicación. O sea, que no se entienden. Falta de comunicación, falta de confianza. Claro, alguna cosa lleva a la otra. Exacto, pero ahí es donde voy, precisamente. Es que la comunicación como tal no solamente es transmitir, es decir, contarnos. Tiene mucho que ver con muchas otras cosas. Tiene que ver con la confianza, como tú estabas diciendo. Tiene que ver con el respeto. Tiene que ver con la admiración, con la toma de decisiones, con la solución de problemas, con la toma de la iniciativa, con la complicidad. Tiene que ver con la empatía. Quiero decir, es que hay, con el intercambio de refuerzo positivo, es que hay tantísimos aspectos que tienen que ver con lo que es la comunicación en sí, que ese es el primer pilar básico de toda relación y muchas veces es el que pasamos por alto. Por lo tanto, esto va a hacer un efecto dominó, ¿no? Es decir, van a ir cayendo uno detrás de otro. Entonces, claro, estadísticamente tiene que ver con comunicación, pero es que mira cuántas cosas te he contado de comunicación. Sí. Entonces, lo que te decía, ¿no?, ese esquema que normalmente yo suelo transmitir es que principalmente la pareja ha de quererse. Estamos hablando de amor. Amor en cualquiera de sus etapas. Ayer me hizo mucha gracia porque mi hija me contaba una cosa muy curiosa. Decía, mira mamá, hay distintas etapas en el amor, que ya me dejó sorprendida, porque Marta, sabes que tiene 7 años, ¿no? Dice, mira, primero tienes que estar enamorada de la persona, después vienen los besos. Luego viene a hacer el amor, me decía. Que yo me quedé así un poco y dije, ya, a ver por dónde sale. Después te casas. Dije yo, mira, ya hemos cambiado un poco la idea, ¿no? Porque antes era primero te casas y luego haces el amor. Y después, que me decía, tienes hijos. O sea, ella era su esquema, ¿no? Entonces, ella lo tenía... Claro, lo que pasa es que lo de las etapas no lo tenía muy claro, porque decía, entonces hay un niño de mi clase que ya se ha enamorado, entonces ya mañana llegan los besos. Y le dije, cariño, a este ritmo la semana que viene es padre. O sea, relájate un poco. Entonces vamos a parar. Pero por eso que decía, ¿no?, de las distintas etapas del amor. Efectivamente, no es lo mismo cuando iniciamos una relación. A mí me gusta mucho utilizar una expresión que es que al principio de una relación, solo con saber que el otro existe, somos felices. Es decir, el intercambio de refuerzo positivo es súper potente, aunque el otro no haga nada, solo existe, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre cuando pasa esa primera etapa, ¿no?, de luna de miel, que algunos autores hablan de ella durante unos 6 meses, otros hablan de 6 meses, vamos a poner un año, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa después de eso? En el que la naturaleza es sabia y hace que rebajemos esa intensidad de las emociones, ¿no? Bueno, pues que empezamos a adaptarnos, empieza a haber más complicidad y empiezan a desarrollarse todos esos factores que yo te estaba comentando relacionados con la comunicación. Entonces, a partir de ahí, y evidentemente desde el primer día también, aunque vayan cambiándose esas etapas del amor, ¿no?, en las que al final llega un momento en el que a veces no se te sale el corazón cada vez que ves a tu pareja. Por lo que te decía, la naturaleza sabia, si no estaríamos constantemente, ¿no?, el resto de nuestra vida con una taquicardia tremenda. Hombre, yo una vez leí que el enamoramiento se acaba enseguida. No se acaba tan enseguida, por favor. A ver, esa taquicardia, esas mariposas en el estómago, eso es lo que hace que nos enganchemos a la persona. Entonces, eso es una parte química que yo siento muchas veces, ¿no?, cuando rompemos el encantamiento del romanticismo, pero es que es una base, tenemos nuestra huella genética, ¿no? Bueno, pues hemos de engancharnos de alguna forma a la persona, si no, vete tú a saber. O sea, yo tengo que cargar con una persona, igual que la otra persona conmigo, el resto de nuestra vida, no sé
sé qué, hijos, problemas. No, déjate. No. La especie no continuaría adelante. Entonces, precisamente por eso hemos de engancharnos, ¿no? Y además, el hombre de las cavernas, pues ten en cuenta que en su origen había una dependencia de ella hacia él y de él hacia ella. Es decir, él necesitaba de un ella para perpetuar la especie y ella necesitaba de un él, porque si ella se quedaba en la cueva, ¿no? Es decir, cuidando de la prole y recolectando frutos, etcétera, necesitaba también comer carne, pescado. Y tenía que traerlo, ¿no? El hombre, en este caso. Entonces, por ahí, que al final es mejor vivir en pareja, ¿no? En ese sentido, es mejor, es más práctico. No es mejor, ¿de acuerdo? He dicho ahí, es mejor, no es mejor. Entonces, un poco en esta línea, ¿no? Del amor, ha de sujetarse. Es decir, si queremos que esto continúe adelante, sujetarse en 3 pilares. El primero es la comunicación, un poco como estaba diciendo. El segundo, fundamental también, tiene que ver con el tiempo libre, el ocio, es decir, todo aquello que hacemos, que ahora veremos, ¿no? En pareja y individualmente. Y la tercera columna, no por ello menos importante, pero sí que va un poco en esta línea, es la parte sexual, ¿no? Es decir, el sexo es lo que nos diferencia en cuanto a relación, muchas veces, de lo que tenemos con nuestra pareja a lo que tenemos con otras personas, porque podemos tener muchísima relación, un nivel de intimidad, entre comillas, muy profundo. Hay mucha implicación emocional con otras personas, pero no tiene que ver con este componente íntimo de lo que es la sexualidad, ¿no? En ese sentido sí que nos diferencia. Entonces, ¿qué ocurre con el que a mí me parece primordial, ¿no? La comunicación. Bueno, hay mucha gente que se pone muy celosa por eso, por el tema más que sexual, de la complicidad que pueda tener tu pareja con otra persona. Sí. Y si es del sexo opuesto, ya ni te cuento. Sí. Lo que pasa es que ahí tenemos que tener en cuenta muchos factores que van a favorecer eso, es decir, favorecer los celos. Uno de ellos es la inseguridad. Es decir, evidentemente, si yo soy una persona insegura, que tengo mucho miedo a quedarme sola, que además me creo un poquitín más pequeño, digo un poquitín por poner un, ¿vale? Pero me creo por debajo de ti, es decir, creo que tú, bueno, pues que tú vas a tener mucho más éxito que yo, que tú eres una persona mucho mejor que yo, pues eso me va a poner en una situación de peligro emocional de cara a cuando tú te relacionas con otras personas, ¿no? Es decir, a mí me va a dar ese miedo, pero además hay que tener en cuenta otros aspectos. No tengo yo necesariamente por qué ser una persona insegura si tú eres una persona que, no voy a decir que te gusta tontear con las demás, pero sí voy a decir que te gusta gustar. Entonces, hay veces que uno no va tonteando con el ánimo de, ¿vale?, de ligar con otras mujeres, pero sí es cierto, hablo de hombres y mujeres, me da igual indistintamente. Hay personas que les gusta mucho gustar y entonces en cuanto empiezan a recibir refuerzo externo, pues como que se encantan mucho, ¿no? Se regocijan y eso también puede generar, es decir, a veces tenemos indicios que nos hacen sentirnos inseguros. Lo que pasa es que ahí es donde debe estar el tema de la comunicación funcional, que hemos hablado en otras ocasiones, es decir, que yo me sienta suficientemente hábil como para transmitirte la incomodidad que a mí me genera, es decir, estamos haciendo una crítica, pero dentro de lo que es la relación de pareja, acuérdate, ¿no?, que hablábamos de los tuppers, ¿no? Destapar un tupper que hay que abrir con mucho cuidado y transmitir esa incomodidad que me genera a la pareja. ¿Que el otro se lo puede tomar un poco a la tremenda? Bueno, a ver, no pasa nada si se lo toma a la tremenda. Por un lado puede ocurrir que yo no lo haya dicho de la forma más adecuada, que no haya sido el momento, pero también puede ser al revés, que el otro lo vea como una amenaza, como un ataque, ¿no? Que muchas veces en consulta la palabra ataque sale ahí de una forma muy gratuita, ¿no? Entonces, claro, se ponga a la defensiva. Pero una vez salvado ese pequeño obstáculo, es importante que volvamos a retomar el tema y lo resolvamos, ¿no? Pero sí es cierto que a veces hay una serie de factores que favorecen, ¿no?, esa inseguridad. ¿Qué ocurre? Es muy importante la complicidad. La complicidad, ese momento en el que hay una reunión social, por poner un ejemplo, y la pareja se está hablando de algo y la pareja se mira y con una simple mirada saben muy bien qué se están diciendo el uno al otro, ¿no? Para eso ha de haber una buena comunicación. Y buena comunicación no quiere decir contárselo todo absolutamente. Hemos de tener en cuenta que a todas las personas nos conviene tener nuestros pequeños, no voy a decir secretos en el sentido de cómo se entere la vamos a liar, pero sí aquellas cosas que no tengo por qué contar. Y nuestra relación va a fluir igual, lo sepas o no lo sepas, ¿no? Es decir, yo creo que es importante tener nuestros pequeños huequecitos en ese sentido. Entonces, si hay una buena comunicación, la pareja va a tener esa complicidad. La confianza. A mí un día me gustaría hablar de la infidelidad,
relacionada con la confianza o la pérdida de esta. Porque sí es otro de los temas con los que yo me encuentro mucho, estamos hablando de comunicación al fin y al cabo, pero me encuentro mucho en consulta, a qué llamamos infidelidad y cómo se rompe la confianza y si somos capaces o si se puede restablecer, porque sí se puede restablecer, pero hace falta esfuerzo por parte de los dos. Yo creo que no. Bueno, esa es tu opinión y a mí me encanta que me lleves la contraria. Yo creo que no. No sé. Yo te hablo de la experiencia, es decir, una cosa son los libros y otra cosa es lo que vemos en consulta, ¿de acuerdo? Entonces es complicado, pero sobre todo, ¿sabes por qué es complicado? Aunque no imposible. A mí me sabe mal decir esto, pero muchas veces cuando llegamos, y no voy a justificar, no estoy justificando para nada un acto como es la infidelidad, pero cuando llegamos a este punto, las parejas a mí me suelen decir cosas como, es que yo quiero volver a lo de antes, y yo digo, mira, a mí me sabe mal decir esto, pero si volvemos a lo de antes, que ya no se puede, ¿de acuerdo? Pero si se pudiera volver a lo de antes, querría decir que habríamos entrado en bucle, es decir, lo de antes no estaba siendo bueno porque al final de alguna manera uno ha decidido voluntariamente entrar en una dinámica de infidelidad, ¿de acuerdo? Pero si se ha llegado a ese punto es porque las cosas no estaban como aparentemente a ti te parecían, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Yo antes he dicho que a nivel individual, ambos miembros de la pareja estamos contribuyendo para bien o para mal, con lo cual quiere decir que durante un eje cronológico, ¿no?, en el tiempo, es decir, toda esa trayectoria estamos contribuyendo. Y si al final se ha llegado a un punto en el que hay incomprensión, en el que hay una infidelidad, en el que hay una ruptura de valores, etcétera, etcétera, o el proyecto no funciona como estábamos creyendo, los dos somos responsables, ¿no? Porque luego el tema de la culpa, ¿no?, el señalar con el dedo mucho al otro, decir es que por tu culpa, yo escucho mucho y a mí me duele, ¿no? Pero ahí hay mucha distorsión también de la realidad, es decir, toda la culpa la tienes tú y por tu culpa yo no soy feliz. Yo ahí he de decir que me parece muy interesante el que, como adultos que somos, nos hagamos responsables de nuestros sentimientos y de nuestras emociones. Es decir, si en un momento determinado yo he sido educada en una línea, la que sea, la que para bien o para mal me hayan podido dar mis progenitores, ¿de acuerdo? Pero cuando llega un momento en el que somos adultos, y sobre todo cuando estamos hablando del tema de la pareja, y yo veo que tú estás contribuyendo de forma negativa, haciéndolo bien o haciéndolo mal, no lo juzgo, ¿de acuerdo? Pero que a mí me está haciendo sentir mal, yo creo que hemos de ser lo suficientemente adultos y responsables como para decir yo no quiero seguir en esta línea. Y yo no quiero seguir en esta línea no quiere decir obligatoriamente la separación, quiere decir, oye, es que esto no está funcionando. Lo que pasa es que muchas veces nos da miedo a ver si destapo aquí algo que no toca y muchas veces tenemos esa tendencia a mirar hacia otro lado. Pero mirar hacia otro lado solamente va a hacer que al final, si nos estamos escondiendo, no veamos la realidad de esa trayectoria o de ese problema y al final se haga mucho más grande. Con lo cual, fíjate lo importante que es la comunicación, pero lo importante que es el que a nivel individual seamos conscientes de nuestra vida, pongamos los pies en el suelo, ¿no?, y afrontemos los problemas. Cosa que si no, es muy importante que tengamos en cuenta que las consecuencias también las estamos provocando nosotros. Yo pienso que uno de los grandes problemas de las parejas es que no afrontan las cosas. Claro, pero eso tiene que ver con comunicación. Y se esconden y luego pasa lo que pasa. Claro. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando una pareja entra, por lo de las etapas que decíamos, ¿no?, cuando va entrando en una etapa de, bueno, pues de ya no estar tan emocionados el uno con el otro, cuando ya van habiendo pues más dificultades, hay que ser más responsables de tomas de decisiones, etcétera, sobre todo cuando ya hay hijos, tal. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Pues que muchas veces miramos hacia otro lado, pero en el sentido de, bueno, pues mira, vamos a hacer un poco actividades por separado, que es un poco también lo que yo quería contar. Es decir, está muy bien hacer actividades por separado, pero actividades que contribuyan a mi bienestar y esto sume a la relación, no aquello de, pues mira, yo voy a empezar a salir con mis amigas, que me parece muy bien, ojo, pero no solo con mis amigas. O yo voy a empezar a salir con mis amigos, pero no solo con mis amigos. Está muy bien que de vez en cuando tengamos esta actividad. Nos va a oxigenar mucho. Yo pienso que son mejor que los que dicen vamos a tener un hijo, a ver si esto se arregla. Eso es muy peligroso. Pero hay mucho de eso, sí, por desgracia. Pero eso es carne de cañón. Sí. Pero a mí, yo cada vez que escucho esa frase, mira... Ojo, o vamos a casarnos. Es decir, como ya no tenemos tema, ya vamos a crear una situación idílica de nuevo, ¿no? Es decir, cuidado que si ya se nos han acabado los temas,
quizá no es momento de casarnos, es momento de ver qué está ocurriendo, ¿no? Dentro del mundo de la pareja hay muchísimas cosas de las que se puede hablar, evidentemente. Bueno, pues hoy ya no vamos a hablar más. Bueno, yo creo que seguiremos, porque este tema, sobre todo el de la infidelidad, que quiero contar un poquito más. Sí, ahí vamos a tener tú y yo un toma y daca. Bueno, pues nada, te esperamos la semana que viene. Aquí estaré. Muchas gracias, Pilar. A ti.